y cómo presentar algunas otras columnas de datos ya elaboradas por el sistema. El método para agregar columnas es el siguiente. En el segundo botón, el de datos, presionamos sobre él, el programa nos presenta una serie de opciones, una tabla con una serie de opciones, del cual vamos a elegir algunas conocidas. Por ejemplo, frame, coordenadas X, coordenada Y, y cerramos. Podemos maniobrar sobre la tabla para ordenar las columnas. Por ejemplo, nos interesa que la columna frame esté a la izquierda. Simplemente presionamos sobre el título y la transportamos. Nos interesa minimizar la columna tiempo y así ordenamos los datos. Interpretando estas columnas, decimos lo siguiente. La columna frame o cuadro nos proporciona la lista de ellos, los cuales son los que componen el clip de video. Las filas de la columna T indican la sumatoria de los tiempos de los n cuadros de la columna anterior. Coordenada X y coordenada Y. ¿Cómo interpretar estos valores? Para ello vamos a utilizar la otra ventana. En el tercer campo nos permite seleccionar qué objeto tenemos. Nosotros en el control de trayectoria teníamos estos objetos. En esta tabla la hemos dedicado a la ficha de punto negro. Por lo tanto, estos parámetros que vemos en la columna son exclusivamente algunos del video en general, como frame y tiempo, y los otros son las coordenadas de la ficha punto negro. Vamos a utilizar la otra ventana y en ella seleccionamos la ficha punto blanco. Vamos a presentar los mismos datos que tenemos en la ventana superior. Cerramos, acomodamos la tabla . La columna frame y la columna tiempo es idéntica en las dos tablas, ya que son los datos del clip en general, son datos comunes a ambas fichas. Pero las columnas X e Y vemos que los valores son diferentes. Por ejemplo, en la primera posición, cuadro 0, tiempo 0, para la ficha punto negro tenemos coordenada X 0 y coordenada Y 0, pero para la ficha punto blanco, o sea que es la inferior, la coordenada X da un valor y la coordenada Y da otro valor, y negativo. ¿Cómo podemos interpretar esto? Para ello debemos ir al menú superior y en el botón que es mostrar y ocultar eje de coordenada presionamos sobre él. Tenemos en pantalla el sistema cartesiano de coordenadas. La pregunta es ¿dónde posicionamos el origen de coordenadas en nuestro sistema para que tenga algún sentido los datos elaborados en las tablas por el programa? Sencillamente es leer los valores donde los ejes X e Y toman el valor 0. En nuestro caso, por los datos de las tablas, corresponde a la ficha de punto negro y la posición de origen es el cuadro 0 en T0. Tomamos con el puntero del mouse el cruce de ambos ejes y lo trasladamos a dicha posición. Si queremos trabajar con mejor definición, hacemos un zoom y vemos que podemos ajustar mejor la posición. Volvemos al zoom inicial. Un detalle a tener en cuenta cuando se trabaja de esta forma es bloquear los objetos.
Para ello seleccionamos cada objeto y lo bloqueamos. Ahora nos preguntamos, la marca del cuadro siguiente, cuadro 1 de la ficha punto negro, en el tiempo de 33 milisegundos, ¿qué significan estos valores? Así como están, no podemos deducir mucha cosa. Para ello le vamos a dar algunas pistas y herramientas para que usted elabore su propia conclusión. La primera herramienta es la vara de calibración y la podemos mostrar en pantalla pulsando en el menú superior el botón que nos dice vara de calibración. Se despliega en el panel una línea azul con un valor. Por supuesto, la línea azul y el valor se puede cambiar. ¿Pero qué significan? Cuando se crearon los pasos de seguimiento por cuadro, se crea una vara de calibración o una regla de calibración. Esta regla es para decirle al programa qué distancia hay entre dos puntos notables del video y que permanecen constantes durante toda su filmación. En nuestro caso, se tomaron dos líneas rojas, las cuales aparecen del punto central, una a la izquierda y otra a la derecha. Y se midió en el tablero de tejo la distancia real. Se ajusta esta línea de calibración, posicionándola y dimensionándola entre las dos líneas y se le da un valor. En nuestro caso, el valor fue 0,35 metros. Un detalle a tener en cuenta, este valor es asignado desde el signo en cruz que se encuentra a la izquierda, en el extremo de la regla de calibración, hacia el otro signo de cruz que se encuentra en el otro extremo. Otra herramienta, y que para que sea visible en este menú y sobre este botón que está en el extremo izquierdo, debajo del menú principal de opciones, seleccionamos la opción ejes que corresponde a los ejes de coordenadas X e Y. Nos aparece en esta línea una serie de propiedades de este eje de coordenadas. Usted recuerda que nosotros posicionamos el eje X e Y en la posición 0. La posición que nos indica en este menú en realidad no es 0, en realidad son otros valores, pero usted debe tener en cuenta que esta posición son píxeles, no es un sistema métrico. El sistema métrico de coordenadas está en esta posición. Mejor dicho, los cuadros inferiores nos muestran la posición real del puntero del mouse sobre la mesa de tejo, tomando como referencia la posición 0 del sistema de coordenadas. Volveremos sobre este tip después de presentar otra herramienta que nos sirve para medir o referenciar puntos en el tablero, una vez calibrada la regla, lo cual ya lo hemos hecho. La herramienta es una grilla o retícula que se ajusta de forma automática y toma los valores que usted le ha dado a la regla de calibración. Es un símil de una hoja milimetrada, solo que dinámica. Para hacer visible esta grilla simplemente tildamos sobre la casilla del botón Grid. Ahora posicionamos la regla de calibración sobre el inicio de un cuadrado. En este caso está posicionada, pero vamos a moverlo para interpretar un poco mejor lo que queremos explicar. Hemos posicionado el inicio de la regla sobre uno de los cuadrados. La regla mide realmente 0,35 metros. Entonces observamos que nosotros tenemos cuadrados punteados más separados y cuadrados punteados más juntos. Puede deducir en forma sencilla que hay cuadrados de 10 centímetros, 10, 20, 30 y cuadrados de 5 centímetros de lado. Dijimos que era una grilla de forma dinámica
porque si cambiamos el tamaño de la regla, se nos ajusta automáticamente la grilla. Es más, tan dinámica es que si hacemos un zoom grande, por ejemplo, de un 400%, acomodamos la imagen para centrar nuestro eje de coordenadas y vamos a cambiar el color de la grilla para que se note mejor. Le damos un color negro y notamos que la grilla se ajustó automáticamente a cuadrados de 1 centímetro de lado. La grilla nos da una mejor apreciación de medida. Deduzca entonces si su coordenada tienen valores coherentes utilizando la grilla para deducirlos. Con lo explicado hasta el momento estamos en condiciones de ingresar en el tema suma de vectores. Hemos quitado el zoom, la grilla, el sistema de coordenadas y la regla para trabajar más cómodos en el escritorio. Como primer paso en el tema suma de vectores, debemos crear un objeto suma en el cual se le deberán asociar los vectores que queremos sumar. Y si se necesitan sumar otros vectores en forma independiente, se crearán tantos objetos suma como sea necesario. En nuestro caso, como queremos dos resultados independientes de dos sumas de vectores diferentes, vamos a crear dos objetos suma de vectores. Vamos a verlo en la práctica y lo podrá entender sin dificultad. Para crear los objetos suma, vamos al menú superior, en el botón Crear, presionamos y entre los objetos que se encuentran, vector ya lo hemos visto, encontramos el suma de vectores, que es lo que vamos a utilizar. Presionamos sobre él, observamos, se nos agrega un objeto suma. Si presionamos sobre él, notaremos que tiene unas propiedades similares a lo de los vectores, son propiedades comunes también a los otros objetos. Por ahora nosotros no vamos a modificar nada, tomamos por omisión lo que nos da el programa, o sea, nos dio un color verde del objeto suma. Recuerde, para entenderlo mejor, que este objeto suma nos va a dar el resultado de la suma de 1, 2, 3, 4 vectores, lo que le asociamos a él. Y para ello, hemos visto que cuando lo creamos, inmediatamente nos da una ventana con los 4 vectores que hemos creado anteriormente. Nosotros lo que simplemente hacemos aquí es tildar los vectores que queremos sumar. Nosotros hemos decidido que vamos a sumar el vector A con el vector C. Entonces, hacemos un clic en el vector A, un clic en el vector C. Le damos a aceptar. Inmediatamente aparece un vector suma A. Este es el resultado de la suma de los dos vectores.